Buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a sustentar la tarea 2, el primer inciso o primer ejercicio de la actividad. Aquí está mi documento de identidad y vamos a resolverlo. Entonces aquí tenemos un simulador donde vamos a aplicar fuerza sobre un objeto, primero en superficie de madera y segundo en superficie de hielo. Listo. Nos pide que verifiquemos cierta información, que siempre se vea la fuerza neta, que se vean que esté seleccionado muelles, ¿ya? Nos pide una posición inicial y nos pide que según nuestro documento de identidad sea 5 porque es mi último número de documento de identidad, y según mi documento de identidad también nos pide que seleccionemos un archivador. ¿Okay? Entonces, si nos vamos a playback, vamos a repetir el movimiento, le damos play y aquí se ve el movimiento como sale. En el momento vamos a minimizar esta gráfica y vemos todo el movimiento ahí. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo sobre el hielo. Vamos aquí a playback y le damos play también y verificamos el movimiento. Vamos a minimizar acá y vemos el movimiento que está realizando el objeto según la fuerza aplicada y lo vemos que se detiene o lo detenemos antes de llegar al muro o a los muelles. Perfecto, listo. Cuando nos vamos al enunciado del ejercicio, nos pide lo siguiente: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Listo. Tenemos lo siguiente. Aquí podemos verificar sobre el hielo que la fuerza aplicada es 77.514 y la fuerza de fricción es 0. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en madera, la fuerza aplicada fue 414,198 newton y la fuerza de fricción es 0,98. Aquí están las dos fuerzas que vemos aplicadas sobre el objeto a partir de un punto inicial durante determinado tiempo. Aquí lo verificamos, está la información correcta. En el segundo inciso vamos a ver que nos dice lo siguiente: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene a partir de los valores que tenemos de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Según la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto. Tenemos que sobre madera tenemos dos fuerzas, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces la fuerza aplicada fue 414,198 newton más menos 98 newton y nos da este resultado. Igual sobre el hielo, 77.514 newton más 0, porque no hay fuerza de fricción, y nos da el mismo resultado. Entonces verificamos aquí en la gráfica y nos damos cuenta que la fuerza neta fue 117.514, vamos a corregir aquí, es 117, no 70, 177, no 77, no había visto. Verificamos aquí 177 y nos damos cuenta que da 177. Y sobre madera nos da el resultado aquí 316.198. 316.198 lo podemos verificar con cualquier calculadora y va a ser así. Para el inciso C, ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer la distancia? Nos da unas indicaciones de cómo usar los botones para aumentar y reducir las escalas de los ejes de la gráfica y nos pregunta lo siguiente: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en relación de posición contra tiempo? Y vamos a aplicarlo en las dos superficies. Como podemos dar cuenta, la posición del objeto siempre partió desde menos 0.5. Entonces vamos otra vez. Abrimos la gráfica de posición y nos damos cuenta que la posición final fue 5,95 metros en madera, pero como tenía 5 metros más que tenía al momento de partir,
da un total de 10,95 metros. En tiempo podemos ver aquí que el tiempo fue 1,8.5 aproximadamente. Aquí está. Y la gráfica, como podemos ver, es una gráfica exponencial ascendente. Cuando nos vamos a verificarlo en el simulador de tiempo, vamos a abrir aquí la gráfica de posición y encontramos lo siguiente. El tiempo, otra vez, la posición primero fue 7,72. Entonces tenemos que sumar esos 7,72 metros que fue la posición final, más los 5 metros que tenía de posición inicial, nos da 12,72 en un tiempo utilizado de 2,6 segundos. Aquí lo tenemos, el tiempo. Para el inciso D, nos preguntan lo siguiente: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces tenemos la siguiente respuesta. Sobre madera, el tipo de gráfica es una gráfica rectilínea, ya lo vamos a verificar. El movimiento es un movimiento uniforme ascendente, un movimiento uniforme acelerado, y tenemos un comportamiento ascendente, veamos. Entonces, minimizamos aquí y abrimos la velocidad. Efectivamente podemos ver en la gráfica que es un tipo de gráfica rectilínea para las dos superficies. Aquí están. Vamos a ver que también es un movimiento uniformemente acelerado, ascendente, y el tipo de gráfica es igual para los dos, el tipo de movimiento es igual para los dos y el comportamiento es ascendente en las dos superficies. ¿Cuál es el valor de aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación aceleración contra tiempo y qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Listo, vamos a verificar toda esa información. Entonces tenemos que el valor de la aceleración, aquí en el simulador nos los muestra, si minimizamos acá y podemos abrir aceleración, nos muestra que tenemos una aceleración de 6,32 metros sobre segundo, aquí lo vemos. El tipo de gráfica es una gráfica rectilínea y el tipo de movimiento es un movimiento uniformemente rectilíneo. Para la superficie de hielo, igual, si minimizamos acá y abrimos aceleración, podemos verificar que la aceleración fue de 3,55 metros sobre segundo. La gráfica nos muestra un comportamiento rectilíneo y el tipo de movimiento es un movimiento uniformemente rectilíneo, como podemos verificar acá. Listo. Terminamos el inciso E y nos pide que coloquemos una pregunta y le formulemos una pregunta a nuestros compañeros. Y mi pregunta es: ¿cuál es el objeto que genera mayor fuerza de fricción y cuál es el objeto que genera menor fuerza de fricción en el estudio del simulador? Muchísimas gracias por su atención, espero que haya quedado completamente clara la sustentación. Hasta luego y bendiciones.